contexto de este artículo académico es, está probablemente enraizado en el nacionalismo banal, pero el Estado a veces no tiene que ver mucho con esta historia que se enseña en las escuelas y a veces prefiere que este curso recontextualice eh, la historia académica y cómo esto afecta a los estudiantes en su generación de la memoria. Este artículo se enfoca en los jóvenes y específicamente en los estudiantes universitarios que se van a convertir en maestros de educación y de historia. Lo que voy a hacer es, en una manera diacrónica, pues mapear esas relaciones hasta en donde nos encontramos hoy, en el 2023, porque es una relación que va evolucionando entre el Estado y los estudiantes universitarios que quieren ser profesores de historias, la sociedad en general y el campo de la educación en historia. Vamos a utilizar estos términos de forma intercambiable con eh, eh, historia escolar. El punto que quiero hacer es que el término post-apartheid, por lo menos eh, desde lo que yo conozco, es un término un poco más legislativo, pero también en un sentido más político y económico, de repente no estamos en un estado post-apartheid. Utilicé ese término de las víctimas de una manera social y, y psicológica. No soy un sociólogo, pero conozco a personas que están trabajando en ese campo y la manera en la que los estudiantes a través de esta historia, de la historia en la escuela o a través de la historia en general, se pueden ver a sí mismos como víctimas de una manera u otra. Creo que es apropiado empezar con este vistazo histórico. Creo que no es posible en ese momento hablar sobre la Sudáfrica contemporánea sin hablar sobre el apartheid o el apartheid. Eh, Esto tiene que ver con la ideología, pero también es necesario entender qué tipo de narrativa maestra existían hasta hace 26 o 27 años. Esa es la narrativa maestra que yo recibí en el nivel escolar, pero también es la narrativa maestra que los que toman decisiones sobre la historia en las escuelas también tienen. Y en un sentido, esa es la narrativa maestra. La autoridad legítima no debe cuestionarse. Incluso si la autoridad no se consideraba como legítimo. En ese momento, la minoría blanca era la que hacía las reglas y los negros no podían cuestionar eso. Eso estaba muy racializado y esto, por supuesto, afectó la historia en las escuelas hasta el 1994. Los blancos decían que los blancos son superiores, que los blancos tienen una relación especial con Dios. Sudáfrica le pertenece a los negros por derecho, no a los negros indígenas. También se pensaba que ellos eran personas que causaban muchos problemas y también pensaban que Sudáfrica es un país afligido y amenazado. Sentían que Sudáfrica estaba siendo amenazado por ese continente de África y se crearon muchas políticas a través del apartheid y por esta amenaza que se sentía no solamente de África, sino del mundo. También se creía que Sudáfrica blanca es militarmente ingeniosa y fuerte y también que Sudáfrica era el líder de África.
lo fascinante de eso es que muchas de esas narrativas todavía funcionaban después del apartheid y a veces algunos historiadores utilizan esto o hacen referencia a esto para internalizar y diseminar una narrativa. Mahatma Mandani, que trabajó para la Universidad de Cape Town, acuñó esta frase de excepcionalismo sudafricano y esta, como esa manera racista se transformó después del apartheid. Tenemos que ver esas negociaciones que se hicieron en Sudáfrica, esas transiciones con la Comisión de Reconciliación. Entonces, ese nacionalismo supremacista blanco todavía existía en la Sudáfrica contemporánea. Con respecto a la historia en las escuelas, muchos de los negros se encuentran marginalizados y cuando aparecen son los que crean problemas en la sociedad. Entonces esa es la historia de la supremacía blanca a un nivel escolar y no todos los aprendices aprendieron eso sin importar la raza, todos aprendieron esto en la historia. La supremacía blanca, la historia de posesión, privación de derechos, opresión, marginación y conflicto con la población negra mayoritaria que solo aparecía en la historia escolar como alborotadora. Todo ese tipo de cosas son cosas que yo veo ahora y cuando esta era la narrativa maestra, esto estaba relacionado con los símbolos y esto estaba normalizado. Ese era el tipo de historia que se esperaba aprender y replicar en los exámenes. Entonces, esta era una narrativa maestra que creaba un prototipo, esa era la idea. Esa es una narrativa maestra que tienen que internalizar y el tipo de ciudadano que se imaginaba era un ciudadano de supremacía blanca y un negro más marginalizado. Era racista, nacionalista, patriarcal y de supremacía blanca. El currículo, los libros, todo eso funcionaba de esa manera. Entonces, si este es el tipo de historia que se internalizó y diseminó hasta 1994, ¿cómo uno puede abordar esto? ¿Cómo uno enfrenta esto? Y cómo estos jóvenes, que ya he explicado en varias oportunidades en conversaciones que he tenido en Perú, los que son llamados los born free, los que nacieron después del 94, después del apartheid, y eso es en lo que se enfoca nuestro estudio, pero creo que es importante entender cómo podemos desmantelar esta historia en las escuelas y las memorias que están relacionadas con esto. ¿Cómo podemos desmantelar esto si es que realmente podemos hacerlo? ¿Y qué viene en su lugar? Eh, Casi como un episodio de una novela. Mm, muchas veces se transforma en eso. Entonces, tenemos que hacer ese cambio desde el Estado. Y el Estado tenía un gran interés en la historia de las escuelas y luego el Estado desapareció y luego volvió a reaparecer. Voy a hablar sobre eso luego. Entonces, la idea de tener el 1994 como un momento crítico en la historia sudafricana, y sé que muchos de ustedes conocen a Nelson Mandela, se, tuvimos esa primera elección legítima en Sudáfrica y tuvimos nuestro primer presidente y tuvimos esta oportunidad única de rehacer el país en su totalidad, casi como volver a empezar. Y la idea también era cambiar esa historia de las escuelas. De repente podemos volver a empezar con la historia en las escuelas y teníamos debates muy fuertes sobre cómo debería verse eso. Entonces, ¿cómo podemos erradicar el pasado antes del apartheid y cómo podemos construir
un nuevo tipo de prototipo de ciudadano con nuevas memorias para una nueva sociedad imaginada. Y aquí hago referencia a esa sociedad imaginaria. Entonces, habían tres ideas que estaban relacionadas con esto. Primero, la idea de que teníamos que mantener las memorias de lo que pasó durante el apartheid. No podemos olvidar lo que pasó y, y ese es nuestro primer obstáculo, porque los que son sudafricanos blancos solamente querían olvidar lo que pasó y por otras razones los sudafricanos negros también querían olvidarse de eso. Entonces era un obstáculo, pero también había una idea ideológica de por qué necesitábamos una historia, un curso de historia nuevo. Lo segundo es crear las memorias de los que habían tenido problemas con el apartheid, los que habían sufrido con el apartheid, y cómo podíamos erradicar el racismo y el apartheid, y cómo utilizar esas ideas para poder erradicar todas las ideas que quedaban y los vestigios del apartheid. En un sentido práctico, lo que pasaba es que los libros de historia inicialmente no se estaban reemplazando, sino solo se estaban limpiando o depurando, y luego se iban a reemplazar con un currículo nuevo que en ese momento no, ahora no tenemos tiempo de hablar, pero entonces teníamos que dividir eso en varias partes y luego el currículo contemporáneo tenía que tener una introducción de la historia desde abajo y darle la voz a las voces. En otras palabras, todos a los que se le había robado la historia, que ahora conocemos con la mayoría blanca, tenían que verse a sí mismos en la historia y, y ellos son la población mayoritaria. Y estamos hablando de las dinámicas también, pero es más o menos un 90% de la población tienen que verse a sí mismos en la historia, tienen que ver su historia y también tienen que ver eh, sus sufrimientos, sus dificultades. Y quisiera enfatizar la palabra su, es decir, que ellos, y esto crea una idea de una sociedad monolítica en la que todas las personas negras estaban opuestas al apartheid y compartían la misma historia y las mismas ideas e ideologías. Y lo mismo para los blancos en Sudáfrica, y eso por supuesto no era cierto. Pero las ideas ideológicas de cómo esta creación de la memoria debería suceder. La democracia y la constitución deben estar basadas en lo que llamaba un profesor universitario las tres R's. Lo que él decía era que se tenía que haber una reconstrucción, una reconciliación y una reparación. Esto no está en la reparación de un pasado, pero el problema probablemente está en este tema de la reconciliación, que significa reconciliar a través de la historia en las escuelas. Entonces, en los siguientes 15 años hubo un proceso intenso y democrático para poder crear esas memorias en las escuelas. El primer proceso probablemente fue el más democrático. Se consultó a los estudiantes y a medida que empezamos a avanzar, nadie, ya no se le consultaba a nadie. El currículo que tenemos ahora probablemente no va a poder ser lanzado por una serie de razones políticas, pero hubo un tema ministerial ahí sobre por qué no se consultó. Entonces estamos haciendo estos movimientos para crear memoria y también tenemos al realismo. Por un lado,
tenemos este movimiento realista de que necesitamos un nuevo curso de historia en Sudáfrica y que es muy única comparado con otras partes del mundo. Digo eso porque eh, hay muchas excepciones, pero no somos únicos en el mundo. Este tipo de cosas también ha sucedido en otras partes y hay un lobby muy fuerte que viene de eh, los trabajadores organizados, pero también algunos veteranos de los que tuvieron dificultades en el apartheid. Y decían, ¿saben qué? La historia escolar es un obstáculo para la sociedad. Necesitamos nuevos tipos de pensamiento, necesitamos nuevas sociedades que puedan contribuir con el crecimiento económico. Necesitamos tener nuevas maneras de repensar en una sociedad reconciliada y cómo podemos reconciliarla con estos antecedentes tan horribles. Entonces, lo que va a hacer la historia es traer estas ideas de opresión y subyugación a las personas negras y eso no va a ayudar a nada, eso es lo que decían. Entonces, tenemos este lobby que se llamaba el lobby de para no tener historia en la escuela. Y se propuso esta perspectiva y muchos la apoyaron. Decían que debíamos de olvidarnos del pasado y pretender que no haya pasado, teníamos que erradicarlo y en muchas maneras Sudáfrica era un ejemplo de muchos conflictos y de muchas sociedades que sabemos que en el Perú se está pensando sobre cómo construir la memoria a través de los currículos y se tenía en mente una visión general con geografía, otros cursos, y esta idea de aprender sobre el pasado y los horrores del apartheid. Y entonces teníamos una gran presión, y en ese momento había el triunfo de la no memoria para poder erradicarlo. Y parte de eso era todos los eslogans y lo que yo llamo el nacionalismo banal, esta idea de que Sudáfrica es única y somos la nación del arco iris. La nación del arco iris significa que tenemos todos estos tipos de personas con diferentes culturas e idiomas y tenemos que reconciliarlos. ¿Y cómo lo hacemos? Evitamos esta naturaleza divisiva de la historia del- de las escuelas y creamos esta nación imaginaria. Y muchas personas reaccionaron ante esto y dijeron, espera, están intentando crear esta nación imaginaria que no existe y nunca existirá. Y estos tipos de eslogan era el rechazo a esto era que en realidad el blanco y negro no existía en el arco iris y era una crítica metafórica a pensamientos de que podemos construir esta nueva nación de arco iris. Y en muchas maneras esto sí tuvo éxito. Eh, Siempre hay una persona rara a la que le interesa el rugby en el Perú, pero Sudáfrica ganó el Mundial en 95 y Nelson Mandela recibió esto, y a pesar de que solo había una sola persona negra en el equipo y las 99 personas que vio estos partidos eran blancos, pero eso era el triunfo de esta nación de arcoíris. Entonces se hizo este nacionalismo banal, pero también se desestimaron algunos lobbies y decían que teníamos que imaginar más allá de esta idea idealista de tener una nación reimaginada de arco iris. Tenemos que enfrentar este pasado y la única manera de hacerlo es enseñar una historia en la que realmente entendamos al apartheid y realmente entendamos qué ha pasado y podamos realmente enfrentar estas heridas del pasado, pero
Solo cuando enfrentamos esto a través de la educación y la historia, podremos realmente seguir adelante como personas y esa es la única posibilidad. Eso es como un contraargumento de tener una sociedad unitaria. No vamos a crear esta sociedad unitaria a través de una amnesia colectiva y no podemos simplemente desestimar lo que pasó en, en el pasado. Y los lobistas de esto, no creo en esta lucha o en la fe en la historia, pero hubo una parte en la historia en la que tuvimos fe como educadores. Él era un profesor, Kader Asmal era un profesor en Inglaterra, en Irlanda, y él dijo que él enseñaba historia antes de que termine el apartheid y creía que era muy importante entender ese tema. Era una persona en una posición de poder que podía eh, tener su propia perspectiva en ese debate sobre esta sociedad y lo que debería pasar. Su argumento es que se debía investigar un poco más de eso, pero que los historiadores por lo general no son educadores y este tema ofrece la posibilidad de promover una identidad propia que esté basada en la Constitución y en un- no en de una forma ficticia, sino basada en los derechos humanos, la democracia, la igualdad y entender que la idea no es crear este estado unificado e imaginario, pero celebrar lo que pasó en el pasado y realmente comprometernos con eso a pesar de que sea un pasado doloroso, que creo que ha sido muy afortunado. Creo que en esta parte yo estaba en Santiago, en Chile, y me llamaron y iba a organizar una conferencia magistral, una presentación magistral, y yo siempre me negaba a hacerlo. Y en ese momento dije, ok, voy a hacer mi presentación. Y fue un gran momento porque lo que él habló es cómo podíamos enseñar sobre el apartheid. Teníamos al ministro de Educación que sugería que deberíamos terminar esto de olvidar la historia y que era una parte muy importante del currículo y teníamos que repensar cómo enseñarlo. Era interesante ese argumento que él tenía. Su argumento era que la victoria de el apartheid era una victoria en las sombras. Todos habían ganado, eran victoriosos y había una idea de celebración, pero de forma idealista tenemos que evitar esto y la educación tenía que estar relacionada con eso y bueno, hubo muchos contraargumentos, esto iba a ser divisivo y en nuestros salones hay muchas personas de diferentes razas, pero se hizo esa distinción y él no creía en esto. Él decía, esta es una oportunidad para poder realmente confrontar el pasado. Y tenía razón. La historia que tenemos hasta ahora, que en realidad estaba muy relacionada con esta, este modelo canadiense, norteamericano, europeo, que dice que es una disciplina, tiene que ser analítica, basada en pruebas y en el uso de habilidades de pensamiento histórico, eh, empatía, causalidad, toma de perspectivas, etcétera. Ahora, esta es la parte que es interesante porque esto estaba en línea con la Constitución.
pero el comité que diseñó este currículo tomó algunas lecciones muy interesantes. Ellos abandonaron esta narrativa nacionalista para favorecer este enfoque temático. Voy a darles un ejemplo de eso también, pero dejó muy en claro que la historia en las escuelas es una construcción y en términos de creación de la memoria hubo, hay una diferencia grande sobre los que estudiaron durante la era del apartheid y luego hubo un silencio. Entonces, realmente tenemos que entender esto como una construcción, pero también tenemos que entenderlo desde un contexto más amplio. Por ejemplo, en Sudáfrica, cuando enseñamos sobre el apartheid, recae sobre el mismo tema que lo que pasó en la Alemania nazi, lo que pasó con los aborígenes en Australia y el movimiento de derechos civiles en los Estados Unidos. En otras palabras, hablar sobre opresión racial como un fenómeno globalizado que también se desarrolló en Sudáfrica, para poder hacer que esos aprendices tengan una mejor comprensión de estos problemas globales que afectaron al mundo, pero queremos ver cuál era la contribución de Sudáfrica y también en Alemania y en los Estados Unidos, cómo se enfrentó ese tipo de cosas y cómo se enfrentan hasta el día de hoy. Es una historia bastante política y una historia constitucional. No había espacio para la historia socioeconómica, pero la intención era poder crear a personas democráticas y críticas. Esto tuvo muchísimo éxito. Voy a explicar por qué y por qué esto se volvió muy problemático en algunos estados para el gobierno, porque lo que pasa con la historia escolar y hasta el grado, a 12º grado, era una disposición bastante crítica. Esto no es un texto religioso, esto es una construcción, esto es algo que para lo, para lo que se utilizan evidencias de diferentes maneras y se crean conclusiones y se hacen muchas preguntas sobre la raza, las clases, el género, entre otras cosas. Entonces, no sucede en todas las escuelas, pero ese es el currículo que tenemos y que está basado en la evidencia. Entonces se estaba imaginando una nueva nación con estudiantes con nuevas memorias y estas nuevas memorias estaban sincronizadas con la idea de que la historia es una construcción y debe ser interrogada. Hay múltiples voces y muchas perspectivas y eso debe apoyarse. En términos simples, no, la historia de las escuelas no es una verdad única y por supuesto esto crea una gran tensión entre los maestros que fueron educados durante la apartheid, que veían la historia en las escuelas como una narrativa única, pero también porque para las personas que tenían que experimentar el efecto de este tipo de historias que se estaba enseñando. Entonces, ¿cuáles son algunos de los frutos de la historia, el curso de historia sea basado en disciplinas y que abandone la idea de que hay una sola narrativa maestra? Entonces, se creó una nueva narrativa maestra oficial basada en un nuevo nacionalismo, y este nuevo nacionalismo es la idea de que, bueno, podemos ser críticos con la persecución, podemos tener diferentes perspectivas, no tenemos que celebrar esa idea de ser un grupo unitario de personas y esta nación imaginaria. Entonces, esa nación imaginada son las personas jóvenes que están en las escuelas, pero lo que sucedió en este proceso de habilidades de pensamiento crítico en la historia se racionalizaron. No estábamos cumpliendo con los roles de la apartheid porque teníamos eh, evidencias que se estaban utilizando y hubo personas que estaban intentando entender eso de forma relacional y cómo
se infligieron esos horrores en ellos y cómo esto no era tan igual con lo que comparaban en las escuelas, y también el estatus mesiánico que tenía Mandela. Mandela era el Mesías de todos, que había salvado a todos, y esta idea de el triunfo del 1994. Esta era nuestra nueva narrativa maestra que se celebraba y se internalizaba. Todavía tenemos, todavía decimos, le damos de repente 90 minutos del día a Mandela o a hacer labores caritativas o algo así. Esto se volvió el discurso en una de las sociedades menos igualitarias. Entonces teníamos una nueva historia que era muy racional en su enfoque y tenía diferentes perspectivas, pero no se entendía sobre quién había causado esto. Entonces teníamos a las personas que llegaban a mi clase y nos preguntaban cómo pasó el apartheid, quién lo hizo suceder, y no podía responder eso a pesar de haber estudiado el apartheid muchos años en la escuela, porque esta nueva narrativa maestra, eh, a pesar de ser bastante crítica, creó una segunda subyugación de la mayoría negra. Por una segunda vez le estaba negando la historia porque esa no era la historia que normalmente escuchamos cuando vamos a casa. Y, y como consecuencia, en el 2016 hubo varios levantamientos. Teníamos este hashtag Fees Must Fall, o que se basaba en la idea de que después de 20 años, casi 20 años después de que se terminó con el apartheid, todavía éramos una sociedad que no era igualitaria. La sociedad blanca todavía podía ir a la universidad y no tenía acceso a recursos, etcétera. También teníamos esta idea de Rhodes Must Fall. Rhodes era un imperialista en la sociedad sudafricana, es una figura política. Hay muchas personas que postulan a estas becas de Rose Mandela, y era una imagen, un símbolo de una colonialidad continua. Creo que eso es lo que es clave aquí en estos levantamientos de los estudiantes, esa idea de que todo eso es una fachada. La colonialidad todavía está con nosotros. Lo de la nación de arcoíris realmente es de mentira, es fantasiosa, y todavía tenemos epidemias globales, corrupción y una colonialidad en el currículo escolar. A pesar de que esto sea muy difícil para la historia africana, esto se está presentando desde una perspectiva centrada en lo europeo. Voy a utilizar algunos ejemplos y de repente pueden encontrar algunas analogías con con los conquistadores. Es cuestión de repente de ver a Historia desde la perspectiva de Bartolomé Díaz o de Vasco de Gama, o desde el otro lado de la historia. Y el argumento era de que se había instaurado esta mirada eurocéntrica que estaba determinando lo que pasaba en la historia escolar. Esto abrió un nuevo mundo, y teníamos, se trabajó con este discurso. Esto es lo que está enfocado mi investigación. Me quedan 5 minutos, ¿verdad? Sí. Entonces, esta idea de que sí, estos son los problemas, y uno de los problemas es Nelson Mandela y su presidencia. Nelson Mandela, a través de esta comunicación de reconciliación, está vendido, y se decía que estas personas están vendidas al
el capitalismo blanco o la minoría blanca. Él está vendido. Él debería reponer los terrenos, la reposición económica y el empoderamiento de los negros, pero y a través de este proceso de reconciliación y de la nación de Arcoíris, realmente estamos viviendo esta mirada centrada en lo europeo. Ese es el problema. Y de repente todavía mucha gente vive en la parte del township que acá podríamos conocer en Sudamérica como favelas. A veces no tienen el dinero para ir a la universidad para estudiar historia o ir a las escuelas para estudiar historia y donde se me enseñe esta historia racional y crítica y que tenga, pero no habla de cómo yo me siento. Entonces es el sentido de, por un lado, tenemos a esta historia impuesta y también tenemos por otro lado otras personas que pensaban yo siento, por lo tanto soy. Y no, y esto le quita las emociones a lo que realmente sucedió. Entonces, cuando vas con una clase y sentimos estas emociones porque vivimos estas historias todos los días, pero se me niega esta historia a través de este proceso racional. Debe haber algo más. La historia oficial que me están ofreciendo es problemática. Entonces tenemos una serie de organizaciones como la Economic Freedom Fighters que van en contra de cualquier reunión política que haya y de repente pueden eliminar algunos de los votos, pero en la Universidad de Pretoria se están haciendo preguntas radicales de forma provocativa, de una manera incrédula sobre por qué la historia se está dando de la manera que se está dando. Y la reacción del gobierno era culpar a la historia en las escuelas. Decían que estos problemas que estamos enfrentando es debido a la historia que nosotros permitimos que se cree. Los miembros de la ANC que estaban haciendo estas demandas recibieron esa educación después del apartheid y entonces su argumento era que el problema eran los jóvenes y la falta de aprecio por los jóvenes que estaban en estos movimientos de liberación. Ellos decían que no saben qué sucedió y que tenían todas esas ideas y estaban teniendo estos debates sobre la historia y lo que realmente deberían hacer es conocer la historia. Dijeron que necesitaban una narrativa maestra y esa narrativa maestra debía hablar sobre eh, estas figuras en la historia sudafricana, como Nelson Mandela, entre otros. Entonces, tenían que incorporar esos aspectos de la historia colonial, teníamos que cambiar estas mentalidades, entender esos sacrificios y apreciarlos, y luego entender cuáles son las inequidades que estamos intentando erradicar. Entonces, en este pensamiento, la decisión fue, vamos a crear un equipo de trabajo que tiene que presentar un nuevo currículo. Eso fue en 2016, ahora estamos en el 2023. Este nuevo currículo tenía tres eh, muestras o demostraciones en tres provincias. Aparentemente no hay dinero, no se sabe si es que realmente se va a implementar. El ministro de Educación no ha hablado de eso desde hace 5 años y parte de ese problema es de que l- los historiadores que se
asignó para ese proyecto no estaban trabajando en ello. Entonces, ese problema de la disciplina disciplinaria, de este pensamiento histórico, entonces, ¿en dónde estamos ahora? Esto es en lo que se centra mi investigación en términos de los jóvenes y la creación de la memoria. Hay una creciente ola de ira y de frustración entre los estudiantes ante la lentitud de la transformación social y la descolonización, y esto está relacionado con la idea de colonialidad que permite una narrativa única que va a dominar y en la que no se ven reflejados los estudiantes. Lo segundo es lo que conceptualizo con el auge de Sankofa. Sankofa es una ave en Sudáfrica, y el argumento es sobre el presentismo. Y dice que la historia pasada se refiere al presente y es personal. Vemos ahí un auge en muchos estudiantes de que no hay una separación entre la historia y el pasado y el presente, es todo algo único. Yo vivo el pasado todos los días, es algo muy personal, no lo puedo escapar, y no pretendan producir una historia que no tiene que ver con mis problemas contemporáneos, tiene que estar relacionado, y esta historia es africana en su perspectiva, y en los varios grupos de estudiantes que estoy investigando, el occidente no es lo mejor. Pero estamos viendo algo que llamamos mosaico epistemológico de memorias históricas. Es ambiguo y contradictorio. Hay una serie de ideas ambiguas y contradictorias sobre lo que la historia de las escuelas debe hacer por ti, cuáles son las memorias a las que debemos suscribirnos y las memorias que debemos crear. Y todo esto da una sensación de victimismo. Los estudiantes negros en los que hemos estudiado se identifican a sí mismos como negros. El término negro en Sudáfrica es bastante complejo porque también puede incluir a las personas de color y a los estudiantes indios. Es de diferentes orígenes, y a veces ellos mismos se ven como víctimas de un trauma pasado. En otras palabras, el apartheid y el pasado colonial. Y así es como se sienten. Y esta, es, esta historia oficial a veces supersede a todas estas cuestiones personales. Y lo que está emergiendo en nuestras investigaciones es lo opuesto. Los estudiantes blancos basan su victimismo en la victimización percibida como resultado del pasado. Bueno, nosotros vivimos en el presente y no lo hacemos, pero hay acciones afirmativas. También tenemos el empoderamiento económico de los negros, y lo que significa que yo como persona blanca no consigo el trabajo. Yo soy una víctima debido a este pasado. Entonces tenemos un sentido en el que casi hemos regresado a estos tipos de argumentos que intentamos erradicar en el 1994, esas ideas binarias sobre lo blanco y lo negro, y, y hemos mostrado cómo eh, esta raza es algo real y tenemos que reconocerlo. Entonces los estudiantes negros basan su victimismo en traumas pasados, y los estudiantes blancos basan su victimismo en la victimización percibida como resultado del pasado. Hay un fenómeno interesante que intentamos replicar en estos estudios para ver cómo cambian estas cosas en los próximos años. Entonces, ¿en dónde nos encontramos? Tenemos una pared de memoria, y hay un abandono
los estudiantes que tienen sus propias paredes de memorias y tienen sus propias líneas de raza que están se interseccionan con la clase, también hay una disposición crítica a este tipo de pensamiento. Y eso ha sido todo. Muchas gracias a todos.